Buenas noches, querido oyente. Ajusta tu lámpara, acomoda tu almohada y prepárate para adentrarte en las sombras de una historia que no se cuenta en los informes de noticias ni en los testimonios oficiales. Esta es la crónica de lo que le sucedió a un hombre llamado Ernesto cuando decidió cruzar la selva del Darién, no solo para buscar un futuro, sino para huir de un pasado. Una advertencia: a veces, la jungla no solo se alimenta de la esperanza, sino del alma. Ernesto emprendió el viaje desde Venezuela con una mochila gastada y una fotografía de su hija, Sofía, metida en el bolsillo del pecho, justo sobre el corazón. La travesía por el tapón del Darién era un infierno verde del que todos hablaban con voz temblorosa, pero él estaba dispuesto. Lo que dejaba atrás, deudas con hombres sin rostro, la tumba fresca de su esposa, era mucho más aterrador que cualquier selva. Los primeros días fueron de un agotamiento brutal. El calor era una manta empapada que se pegaba a la piel, los insectos, una nube de miseria constante. Se unió a un grupo de otros migrantes, una frágil tribu de desesperados guiados por un coyote de mirada gélida llamado Eladio. Avanzaban en un silencio pesado, roto solo por el jadeo y el crujir de la hojarasca bajo sus pies. Fue en la tercera noche cuando las cosas comenzaron a torcerse. El sonido del río cercano era un murmullo constante, pero esa noche, entre el rumor del agua, Ernesto creyó oír algo más, un susurro que arrastraba sílabas, como si la tierra misma musitara. Los demás dormían, exhaustos. Él atribuyó el sonido a la fiebre y al cansancio. Al día siguiente, una niña del grupo, de no más de 7 años, señaló hacia la espesura y preguntó con inocencia aterradora: «Mamá, ¿quién es la señora que nos mira?». Todos volvieron la mirada hacia la pared impenetrable de verde. No había nada. Una hora después, la niña había desaparecido. Solo encontraron su pequeña sandalia, hundida en el fango blando de la orilla del río, como si algo, o alguien, la hubiera arrastrado hacia las aguas turbias. El grupo, presa del pánico, aceleró la marcha. Eladio el coyote solo escupió al suelo y dijo: «La selva cobra su peaje. Sigan moviéndose». Pero la selva no había terminado de cobrar. Esa misma tarde, Ernesto se separó unos metros del grupo para aliviar su vejiga. Entre los altos helechos, algo brilló pálidamente en el suelo. Se agachó y lo recogió. Era un espejo antiguo, de marco de plata oxidada, como aquellos que colgaban en la casa de su abuela. ¿Qué hacía allí, en medio de la nada? Su reflejo lo miró desde el cristal empañado, pero había algo extraño. Su imagen no parpadeaba. Sonreía. Una sonrisa larga y cruel que no le pertenecía. Aterrado, lo arrojó entre la maleza y corrió para reunirse con los demás, su corazón martilleándole el pecho. La noche cayó como un manto húmedo y pesado. Ernesto, incapaz de dormir, sentía que los susurros eran ahora más claros. No provenían de una sola dirección, sino de todas partes, como si los árboles temselves estuvieran hablando. Y entonces, los oyó. No eran sílabas sin sentido. Murmuraban un nombre, una y otra vez, en un coro espectral que helaba la sangre. Sofía. Sofía. Era el nombre de su hija, la niña que había dejado segura con su hermana en Caracas. ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo podían pronunciarlo con esa voz de tierra y raíces retorcidas? Se incorporó de un salto, sudando frío. Los demás dormían como muertos, todos excepto Eladio, el coyote, que estaba de pie en la orilla del campamento, mirando fijamente hacia la oscuridad. Ernesto se acercó a él para preguntarle si también lo oía. Eladio se volvió lentamente. Sus ojos, que antes eran fríos, ahora estaban completamente negros, sin blanco, como pozos de tinta. Una sonrisa demasiado amplia, imposible para un rostro humano, se extendió bajo su nariz. «No escuchas voces, Ernesto», dijo Eladio, pero la voz no era la suya. Era un crujido de ramas secas, un chasquido de lianas. «Escuchas a la selva, y la selva ya te ha probado. Sabe tu sabor, conoce tu miedo, sabe a quién amas». Ernesto retrocedió, tropezando con las raíces de un gran árbol. «¿Qué eres?», balbuceó. «El precio del paso», susurró la cosa con la boca de Eladio. «No nos quedamos con tus dólares o tu comida. Nos quedamos con tu esperanza, con el amor que guardas aquí». Una mano pálida y alargada, de dedos como juncos, señaló el bolsillo de Ernesto donde estaba la foto de Sofía. «Dámela. Es el peaje final». «Nunca», gritó Ernesto, agarrando su pecho. La sonrisa de Eladio se ensanchó hasta romperle las comisuras de los labios. «No importa.
Ya sabemos su nombre. La selva tiene largos brazos, Ernesto. Llegan más allá de donde puedes imaginar. Siempre encontramos lo que anhelamos. Un grito desgarrador surgió de la espesura, el grito de la niña que había desaparecido, pero ahora sonaba a 1000 voces a la vez, antiguas y llenas de hambre. Ernesto giró y huyó a ciegas, internándose en la negrura de la jungla, sin dirección, con el eco de ese nombre, Sofía, 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 persiguiéndole como una maldición. Días después, un grupo de rescate encontró a un hombre harapiento y demacrado, vagando por la orilla de un río. Era Ernesto. No recordaba su nombre, ni de dónde venía. Solo balbuceaba, una y otra vez, la misma frase incomprensible. Los árboles tienen ojos, los ríos tienen bocas. Lo llevaron a un refugio, lo alimentaron y, eventualmente, lograron localizar a su hermana en Caracas para informarle que Ernesto estaba vivo, pero que no era el mismo. Cuando le dieron el teléfono para que hablara con ella, su hermana, entre lágrimas de alegría y alivio, le dio noticias. Ernesto, estás a salvo. Gracias a Dios. Y no te preocupes por Sofía, está bien, está a salvo aquí conmigo. Al otro lado de la línea, solo hubo un silencio profundo, roto por un suspiro que sonó a viento entre hojas secas. Luego, la voz de Ernesto, clara y glacial como un cuchillo de hielo, dijo: «Yo no tengo una hija llamada Sofía». Y colgó. En Caracas, la hermana de Ernesto se quedó paralizada, mirando el teléfono mudo. Luego, giró lentamente la cabeza hacia la habitación contigua, donde la pequeña que había cuidado como suya desde que su cuñada murió jugaba tranquilamente en el suelo. La niña alzó la vista y sonrió. Pero su sonrisa era demasiado amplia, y sus ojos, por un instante, parecieron tan negros como la noche más profunda de la selva. Recuerda, querido oyente, que algunos caminos no solo dejan marcas en el cuerpo. Algunos caminos se llevan pedazos de quienes eras. Y a veces, lo que habita en la oscuridad no se contenta con seguirte. A veces, llega primero a tu destino. Descansa, si es que puedes. Bajo el manto empapado de la noche, cuando el viento susurra entre las hojas como si arrastrara secretos antiguos, te contaré lo que ocurrió a un hombre llamado Eliseo. Cruzó la selva del Darién buscando un futuro, pero encontró algo que no era de este mundo. Eliseo partió con un grupo de otros 20 valientes, o desesperados, cargando solo una mochila con agua y unas galletas. La selva los devoró desde el primer paso, el lodo que aspiraba los zapatos, los insectos que se adherían a la piel como una maldición, el calor que respiraba junto con ellos. Pero no era el calor ni la sed lo que más los aterraba, era el silencio que a veces caía de repente, como si la selva contuviera la respiración. En la tercera noche, acamparon junto a un riachuelo turbio. Fue entonces cuando Eliseo escuchó por primera vez los susurros. No eran humanos, sonaban a hojas secas arrastrándose, a ramas quebradas que formaban palabras. «No sigas, aquí solo hay hambre», decían. Los demás también lo oyeron, pero nadie habló de ello. El miedo los unía en un pacto de silencio. Al cuarto día, una mujer llamada Rosa desapareció. Solo encontraron su chal, enredado en unas enredaderas que parecían dedos oscuros y delgados. La selva se había tragado a una más, y todos sintieron que algo los observaba desde la espesura, algo que no tenía ojos pero los veía. Eliseo comenzó a notar sombras que se movían al ritmo de su respiración, figuras altas y delgadas, como hombres hechos de corteza y oscuridad, que se deslizaban entre los árboles. Una noche, desvelado por el hambre, vio una de esas figuras junto a su hamaca. No tenía rostro, solo un vacío profundo donde deberían estar los ojos, y de él brotaba un frío que helaba el sudor en la piel. «Tú eres el siguiente», susurró la figura, con una voz que parecía venir debajo la tierra. A la mañana siguiente, otro hombre amaneció muerto. No tenía marcas, pero su cara estaba congelada en un grito silencioso. El grupo, presa del pánico, se dispersó. Eliseo siguió adelante solo, corriendo sin rumbo, con la selva cerrándose a su alrededor como una trampa. Los susurros se volvieron más claros. «Este es tu hogar ahora», le decían. «Nunca saldrás. Eres uno de nosotros». Y entonces, Eliseo sintió como la selva comenzaba a cambiarlo. Sus pies se hundían en el lodo como raíces, su piel se volvía áspera y se cubría de musgo. Cuando intentó gritar, solo salió de su boca el sonido del viento entre las ramas. La última vez que alguien lo vio, un grupo de migrantes que pasó por la zona meses después,
Juraron haber visto una figura alta y oscura de pie entre los árboles. No se movía, no respiraba, pero susurraba palabras en un español roto y antiguo. Y dicen que si caminas de noche por el Darién, quizá encuentres a Eliseo, ahora parte de la selva, condenado a repetirles a los que pasan: no sigas, aquí solo hay hambre. Y así, la selva sigue creciendo, alimentada por los que nunca lograron escapar. ¿Oyes ese susurro? Quizá sea solo el viento, o quizá no. Llevo mucho tiempo dudando si enviar esto o no. Primero, porque sé que muchos pensarán que lo que voy a contar es producto del delirio, del cansancio extremo o del trauma. Y segundo, porque admitirlo en voz alta lo hace real, y yo he pasado los últimos 2 años tratando de convencerme de que fue una pesadilla. Pero ya no puedo dormir. Necesito sacarlo. No voy a decir mi nombre real, llámenme Mateo. Soy venezolano. Como tantos otros, tomé la decisión de cruzar el tapón del Darién buscando llegar al norte. No les voy a hablar de la política ni de las razones. Ustedes ya saben por qué uno se va. Lo que quiero contarles es sobre el tercer día en la selva. Íbamos en un grupo de unas 15 personas. Había familias, niños pequeños, gente joven como yo. El guía, un tipo al que llamaban el Caimán, nos había prometido una ruta segura, pero apenas entramos en la espesura, el hombre cambió. Se volvió hosco, nervioso. Miraba hacia atrás constantemente, no como quien teme a la policía o a los narcos, sino como quien teme que la propia selva lo esté persiguiendo. La segunda noche llovió como si el cielo se estuviera cayendo a pedazos. El camino se convirtió en una trampa de lodo que te llegaba hasta las rodillas. Perdí una bota intentando sacar el pie de un pozo de barro. Fue ahí cuando el grupo se empezó a separar. Los más lentos se quedaban atrás. Yo me quedé con una señora haitiana que llevaba a su niña en brazos, y un muchacho ecuatoriano llamado Luis. Al tercer día, la selva cambió. Ya no se escuchaban pájaros, ni monos, ni el zumbido de los insectos. Solo se oía el sonido de nuestras respiraciones agitadas y el chlop chlop de nuestros pies en el fango. Llegamos a una zona donde los árboles eran distintos. Sus raíces no estaban enterradas, sino que se retorcían sobre la superficie como serpientes gigantes, y tenían un color pálido, casi grisáceo, como hueso viejo. El aire olía a cobre, a sangre estancada y a humedad podrida. Luis, el muchacho ecuatoriano, se detuvo en seco. ¿Escucharon eso?, susurró. Yo no escuchaba nada, solo el silencio opresivo. Alguien me llamó, dijo él, con los ojos muy abiertos. Era la voz de mi mamá. Le dije que estaba alucinando por la deshidratación, que siguiera caminando. Pero él se salió del sendero marcado por las pisadas de los grupos anteriores. Se metió entre esos árboles pálidos. Le grité que volviera, pero la niebla empezó a bajar de golpe, una niebla espesa y fría que no debería existir en ese calor tropical. Cuando fui a buscarlo, lo vi, pero no era Luis. O al menos, ya no del todo. Estaba parado frente a un árbol enorme, uno que parecía tener una boca abierta en el tronco. Luis estaba llorando, pero no emitía sonido. Y lo peor, Uriel, lo peor es que la mitad de su cuerpo parecía haberse fundido con el árbol. Su pierna izquierda y su brazo ya no eran carne, eran madera grisácea. La corteza le subía por el cuello. Me quedé paralizado. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. Entonces vi que el suelo se movía. No era barro, eran manos. Cientos de manos pequeñas, oscuras, hechas de tierra y raíces, que salían del suelo y agarraban los tobillos de Luis, tirando de él hacia abajo, hacia la oscuridad de la tierra. No me dejes, Mateo, dijo él. Pero su voz no salió de su boca. Su voz resonó dentro de mi cabeza, clara y dolorosa. En ese momento, la señora haitiana me agarró del brazo con una fuerza descomunal y me tiró hacia atrás. No mires, me gritó en un español roto. Si los miras a los ojos, te conviertes en parte del bosque. Corrimos sin mirar atrás, aunque escuchaba los gritos de Luis. Pero no eran gritos humanos. Eran como el crujido de la madera rompiéndose, como ramas quebrándose en una tormenta. Corrimos hasta que los pulmones me ardieron, hasta que caímos en un claro donde había otro grupo de migrantes descansando. Cuando les contamos, nos miraron con lástima, pensando que el muchacho se había ahogado en el río o que lo había picado una culebra. Nadie nos creyó. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en una carpa improvisada, escuché algo afuera. No eran pasos, era el sonido de algo arrastrándose,
algo pesado y de madera golpeando contra las piedras. Y escuché la voz de Luis, susurrando justo al lado de la lona de la carpa. El barro tiene hambre, Mateo. Y aquí todos somos comida. Logré salir de la selva 4 días después. Llegué a Panamá, luego a Costa Rica, y eventualmente a Estados Unidos. Tengo trabajo, tengo un lugar donde vivir. Pero nunca volví a caminar descalzo sobre la tierra, porque a veces, cuando estoy en un parque o cerca de un bosque y hay mucho silencio, siento que el suelo vibra. Siento que, si me quedo quieto demasiado tiempo, esas raíces pálidas van a salir del concreto para reclamar lo que se les escapó. Dicen que en el Darién desaparece gente por los ríos, por los animales o por los criminales. Pero yo sé la verdad. Hay una parte de esa selva que no es de este mundo, una parte antigua que se alimenta de la desesperación. Y sé que Luis sigue ahí, de pie, convertido en un árbol gris, esperando a que pase el siguiente grupo para susurrarles con la voz de sus seres queridos. Y a los que estén pensando en cruzar, por favor, si ven árboles que parecen huesos y el silencio se hace total, no se detengan. Corran, corran y no miren atrás. Esta es una historia basada en los cientos de testimonios que emergen de uno de los lugares más peligrosos del mundo. Se cuenta que en la profundidad del tapón del Darién, donde la civilización se pierde y la moral se quiebra, hay algo más que animales salvajes y grupos armados. Hay algo que espera a los desesperados. Apaguen las luces, pónganse cómodos y escuchen con atención. Lo que les voy a contar no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi familia cuando por fin logré llegar al norte. Ellos creen que mi trauma es por el hambre, por los cuerpos que vi en el camino o por el miedo a los coyotes. Y sí, eso fue terrible, pero lo que me quitó el sueño para siempre ocurrió la 4ª noche, cerca de un lugar que los guías llaman el Cerro de la Muerte. Mi nombre es Esteban. Éramos un grupo de 12, familias, hombres solos como yo, y un par de muchachos jóvenes. Para el 4.º día, el cansancio ya no es físico, es algo que te pudre el alma. El lodo te llega a las rodillas y la humedad te impide respirar. Esa noche nos detuvimos cerca de un río que bajaba con mucha fuerza. Estábamos agotados. El guía, un hombre de pocas palabras y ojos hundidos, nos advirtió: pase lo que pase, si escuchan un nombre conocido, no respondan. Si ven a alguien que se quedó atrás caminando solo por la trocha, no lo sigan. Yo pensé que lo decía para que no nos separáramos por los grupos criminales. Qué equivocado estaba. Cerca de las 3 de la mañana, me despertó un sonido. No era el rugido de un felino ni el viento entre las ramas. Era un susurro, una voz suave, idéntica a la de mi madre, que se había quedado en Venezuela. Esteban, hijo, ayúdame que me caí, decía la voz, viniendo de lo espeso de la maleza, lejos del campamento. Se me heló la sangre. Yo sabía que ella no estaba ahí, pero el sonido era tan real, tan cargado de dolor, que por un momento mi cerebro me traicionó. Me levanté, aturdido. Vi que el fuego de la pequeña fogata estaba casi extinto. Miré hacia donde salía la voz y, entre la neblina espesa de la selva, vi una silueta. Era una mujer, encorvada, vestida con la misma ropa que mi madre usó el día que me despedí. Estaba de espaldas, sentada sobre un tronco podrido. «Mamá», susurré, olvidando la advertencia del guía. La figura no se movió, pero la voz volvió a salir, esta vez más clara, casi pegada a mi oído, aunque la silueta estaba a 10 metros. «Hijo, aquí no hay salida. La selva nos quiere a todos. Mira lo que me hicieron». Empecé a caminar hacia ella, como hipnotizado. El barro succionaba mis botas, pero yo no sentía el peso. Justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, una mano áspera y fuerte me tapó la boca y me tiró hacia atrás con una violencia brutal. Era el guía. Tenía el rostro pálido, sudando frío a pesar del clima. Me puso un dedo en los labios exigiendo silencio. Con la otra mano, señaló hacia la figura. La mujer en el tronco empezó a estirarse, no de manera humana. Sus extremidades se alargaron como ramas secas, crujiendo de una forma espantosa. No se dio la vuelta. En lugar de eso, su cabeza giró 180 grados. No tenía rostro. ¿Dónde debían estar los ojos y la boca? Solo había una piel grisácea y tensa, como el cuero de un animal muerto hace días. Lo más aterrador es que, aunque no tenía boca, el aire a nuestro alrededor vibró con mi propio nombre, dicho con mi propia voz. «Esteban, aquí no hay salida». El guía me arrastró en silencio de vuelta al grupo. No dormimos. Nos quedamos sentados,
espalda contra espalda, escuchando cómo esa cosa rodeaba el campamento, imitando las voces de los niños del grupo, llorando como si fueran ellos, pidiendo agua, pidiendo ayuda. Al amanecer, 2 de los muchachos jóvenes no estaban. Sus mochilas seguían ahí, abiertas, pero no había huellas de lucha, ni rastro de sangre. Solo el rastro de sus pies descalzos internándose en lo más profundo de la maleza, donde no hay trocha, donde solo hay sombra. El guía solo dijo una cosa mientras recogíamos: la selva tiene hambre. A veces no quiere tu cuerpo, quiere tu aliento. Llegué a Panamá, crucé Centroamérica y hoy estoy aquí, trabajando. Pero cada vez que llueve fuerte y el cielo se oscurece, cierro las ventanas con llave. Porque a veces, entre el ruido del agua, escucho a esos 2 muchachos llamándome desde el otro lado de la puerta, diciéndome que el Darién no me dejó ir, que solo me dio una ventaja.